Claro, eres estadista y matemático y sacerdote creyente en Dios, pero no es antagónico. ¿Por qué tiene que ser antagónico? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu mente? ¿No? Conectar realmente con una parte, llámalo esencia, llámalo pues identidad, certeza del quién eres, para a partir de ahí poder tratar de estar abierto a recibir alguna emoción, alguna sensación concreta. Bienvenidos a estas conversaciones, estos rincones especiales donde conocemos a un invitado muy especial, amigo, en este caso además también, y que aprendemos mucho de ellos. Hoy estamos conversando con Àlex Escolà. Bienvenido, Àlex, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues bien, muy bien, contento de poder compartir este espacio. Gracias. Àlex es religioso, profesor pertenece a la Orden de María, profesor de la Universidad Pontificia, es científico, matemático, estadista, ¿no? Y gran investigador de lo paranormal, y ha recibido además varios premios por esa investigación. Y hoy me gustaría que nos contaras un poco sobre esa investigación. Pero me vuela la cabeza, ya sabes que la estadística no es mi fuerte, pero ¿cómo casa esto de religioso y estadista, de científico? Bueno, de hecho, yo previamente a estadística me gradué en psicología. Es verdad. Entonces, sí, o sea, hay un recorrido bastante particular. Y estuviste en misiones también, sí, en África. Sí. ¿Y siempre sentiste la llamada? En mi caso sí, yo la percibí, la empecé a sentir cuando era preadolescente. Todo me empezó en un internado en Irlanda, yo también me he educado allí, y desde entonces he tenido esta certeza interior de que mi camino tenía que centrarse en la búsqueda de Dios y en entregar lo que viene siendo mi vida y servicio pues, al bien a través de la Iglesia. Eso que para algunos pues, parecerá o muy sectario, o muy raro, o muy oscuro, bueno, a mí me ha dado la felicidad, y de la misma manera que una persona desea formar una familia, desea casarse, tener hijos, y percibe esa certeza, y esa certeza es subjetiva, porque no es algo generalizable o que podamos extrapolar a cualquier persona y en cualquier situación, ¿no? Cada cual tiene la suya. Entonces, bueno, esa certeza, y que solamente la sabe aquel que la tiene, pues también es la que sentí yo. Es la que sentí yo, inicié un proceso de discernimiento, me acompañaron, obviamente, tuve a una religiosa, a una monja muy santa, muy buena persona, que me ayudó en este camino, y en las dificultades, porque dificultades... Que las hay también, ¿no? Mucho, sí. Fue además, muy difícil. Estuviste en clausura también, ¿no? Sí, claro, bueno, los primeros años sí, estuve en clausura, sí. Y eso, claro, me llevó pues, a hacer un cambio de vida bastante radical. Y luego sales a este mundo tan, como digo yo, que para vender hasta un pedazo de pan sale alguien desnudo ahí, ¿no? Todo es como muy visual, enseñamos mucha carne, y tú sales de la clausura de este mundo. No fue fácil, me imagino. No, de hecho, vamos a ver, la clausura pues es una vida muy rutinaria, tienes, digamos, el entorno altamente conocido, la incertidumbre que se genera es mínima, claro. Y por lo tanto no hay margen para según qué tipo de decisiones. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando entré tuve que hacer una lista de inventario de qué es lo que llevaba, ¿de acuerdo? Ah, y solo de mis pertenencias. Eso. Bueno, entonces, pues el maestro de novicios, digamos, el superior, pues bueno, valoran que te puedes quedar, con que sí, con que no, pero claro, móvil, ordenador, todo eso fuera, y recuerdo que tenía una pluma, porque mi padre colecciona plumas y es, bueno, le gusta la escritura y es algo, pues, una afición que tiene, ¿vale?
y me regaló una pluma y me dijo, no, llévatela, es una forma también... de seguir vinculado con la familia. Exacto, justamente. Y a mí se me cuestionó lo de la pluma, se me cuestionó si podía tener o no una pluma, y recuerdo eso como una especie de, pues como si estuviera viviendo una película o en la edad del Pleistoceno superior, a ver si me explico. En ese momento, pues bueno, se tolera porque lo que uno busca es un amor más grande que lo que uno tiene. Ya. Y en ese momento, pues antepones esa búsqueda pues a cuestiones más tangibles, más materiales, y fue lo que hice. Lo que ocurrió, pues sí, digamos, yo tuve la toma de hábito y luego pues me inicié en la vida activa. Y después de un tiempo sí que pedí formarme en psicología, no concretamente en psicología, pero sí en alguna profesión asistencial relacionada con las personas que me permitiera, pues bueno, ayudar más y mejor. Claro, ¿qué ocurre? Vamos a ver, yo esto lo entiendo. Hace siglos, pues la Iglesia iba con Evangelio en mano y con eso era suficiente para ayudar a la gente. Y ya te correspondías con inquietudes de... Claro. Bien, pero es que actualmente, aunque los problemas y la esencia de los problemas sigan siendo los mismos... O más grandes. Grandes, en fin, el mundo está... Hay una sofisticación porque hemos evolucionado tecnológicamente, culturalmente de esa manera, y esto sí que nos requiere elaborar una comprensión, bueno, que vaya más allá de las cuestiones de fe, religión, teología, y por eso pedí formarme para tener competencias y estar preparado para afrontar lo que hay en el mundo. Claro, y sales al mundo y es un shock también, ¿no? Me imagino. Entonces, bueno, a mí me costó, yo, vamos, y no siento vergüenza en reconocerlo, tuve que pedir ayuda profesional, yo necesité hacer ese paso de adaptación, pero bueno, tampoco fue muy complejo, tampoco fue aquello un gran drama, ni muchísimo menos, no. ¿Y qué podríamos decir a los jóvenes? No, porque a veces pienso como que la imagen de la Iglesia está un poco denostada, al menos para los jóvenes. ¿Y qué podemos decirles, Iglesia o no, pero que se acerquen más a la espiritualidad, que se acerquen más a una espiritualidad más activa? Para buscar la espiritualidad se tendrían que cumplir varios factores o se tendrían que dar varias condiciones, pero para mí hay una que es esencial y es la trascendencia. ¿De acuerdo? Hay que trascender. Para desarrollar alguna noción de espiritualidad hay que trascender. Y alguien preguntará, bueno, pero ¿trascender el qué exactamente? Límites. Y en este caso, límites relativos a la materia, a la experiencia, a lo que percibimos, a las nociones que nos han enseñado y a esa herencia cultural que nos determina quién debemos ser o qué es lo que tenemos que hacer. Pero en este mundo tan material, en esta sociedad que estamos, eso es difícil. Bueno, eso es difícil, pero... Quizá los valores están mal enfocados también. Bueno, para trascender creo que tiene que haber una búsqueda de bien. Muchas veces, y yo esto lo he dicho en más espacios... Claro, tienes que querer buscar, ¿no? Tienes que querer buscar, fíjate, la educación que tenemos o la que se da en los colegios, e incluso en las universidades donde estoy, es buscar el llegar lejos, que el alumno llegue lo más lejos posible en la vida, lo más lejos. Y claro, yo a veces digo... Y tener muchas cosas. Bueno, ese lejos se traduce en cuánto produces, cuánto tienes, ¿no? Sí. Hay unos tangibles ahí. Pero en algunas reuniones, juntas, ¿no? He compartido la reflexión de llegar lejos o llegar bien. Porque claro, puedes llegar lejos y sí, puedes tener mucho y sí, puedes tener, si eso es éxito, pues mucho éxito. Ahora bien, ¿dónde está la bondad en todo esto? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está una búsqueda y un deseo precisamente, pues sí, de benevolencia, de que las cosas se hagan bien, de llegar y percibir una cierta satisfacción y llegar con bienestar, no llegar mal? Porque conozco alumnos que han sido, si no los primeros de la promoción, los segundos, pero que ha sido un camino para ellos pues de estrés, pues bueno, de angustia, de una competitividad extrema, y dices, vamos a ver, que todo esto no es necesario. Claro. Es decir, no es necesario... Pero eso viene desde la casa, desde la cuna. Bueno, en algunos casos quizás sí, en otros pues es el propio sistema que nos estimula y nos anima a llegar ahí. Y pienso que aquí tiene que haber el poner freno, alguien tiene que poner freno, darse espacio
Y entonces reflexionar acerca de, muy bien, ¿llegar lejos o llegar bien? Que si puedes llegar lejos y bien, adelante. Claro, pero el que uno llegue a un lugar y el otro llegue a otro, no es malo. Primero pienso mal, ¿cómo tiene esa persona ese coche? ¿Cómo ha conseguido esa casa? Pero luego lo quiero yo. Y cuando tengo algo, quiero lo siguiente, quiero lo siguiente, ¿no? O cuando uno se está muriendo dice, ojalá hubiera disfrutado más de la familia, ojalá hubiera tomado más vacaciones, ojalá hubiera trabajado menos, pero vamos, el 100% de los casos lo dicen. Entonces quizás estamos enfocando mal esta sociedad. Estamos enfocando mal, sí, estamos enfocando muchas cosas mal. Afortunadamente hay, digamos, indicadores desde fuera, externos, por ejemplo, la cuestión del cambio climático, la cuestión, pues cuando ocurre pues, una catástrofe como lo que ha sucedido en Valencia. Que está muy reciente, sí. Exacto, que está muy reciente, la Dana. Ahí hay algo que la gente conecta, hay algo que se moviliza y pienso, por ejemplo, que tendríamos que aprovechar esta experiencia. Pero, no sé, yo creo que, no sé, es una opinión mía, yo creo que luego se nos olvida. O sea, que luego salen las noticias otra cosa más, no sé, más reciente, no quiero decir más grave, pero más novedoso, y ya dejamos Valencia de lado, ¿no? Yo abogo y pido a todo el mundo que, por favor, en el verano de 2025, vayamos de vacaciones a Albacete, a Valencia, a todos los lugares donde ha ocurrido esta catástrofe, y en lugar de alojarnos en una cadena de hoteles súper internacional, busquemos el negocio local y consumamos en el negocio local, a las familias locales, y le ayudemos, y que en 2 años, en 3, no se nos olvide, porque es como que ahora, como lo vimos también con la pandemia, yo no sé si hemos aprendido algo o hemos aprendido mal. Bueno, a mí me preguntaron dónde está la verdad, ¿no? ¿Pero la verdad de quién? Porque hay muchas verdades. Hay muchas verdades. Entonces, yo exactamente qué es la verdad no lo sé, pero sí sé que la verdad se encuentra en puntos de tensión, en donde hay una lucha, en donde hay algo que se disputa. Entonces, en momentos de crisis, como la COVID, como la Dana, ahí se pone de manifiesto esa tensión. Entonces, si la verdad tiene que estar en algún sitio, para mí, y me puedo equivocar, y esa es una lectura, pero bueno, al menos desde mi punto de vista a mí me ayuda, ¿vale? Tenemos que ir a esos puntos y ver qué está ocurriendo. ¿Qué pasa? Que te das cuenta que la fuerza, la inercia del propio sistema, pues que lo podríamos, por ponerle una etiqueta general, pues capitalista, bueno, materialista, pues el propio sistema es que te arrastra, es un sistema basado en ese arrastre que te deja tener esos momentos en los que se dan fenómenos, incluso a nivel sociológico, que dices, es que no es racional. Por ejemplo, no es racional la cantidad de voluntarios que se han desplazado para hacer el bien y ayudar. Eso es maravilloso. La generación de cristal que decían... Exacto, bueno, exacto. Ha demostrado ser de roca, Y con eso me quedo yo. Exacto. Pero que en unos meses no se nos olvide. Bueno, digamos que contra las estructuras de poder es muy difícil luchar. Claro, tú has hablado del materialismo, también durante décadas ha imperado la ciencia materialista, ¿no? Pero ahora está cambiando. Y tú que eres estadista matemático, dices, bueno, voy a estudiar esos fenómenos, ¿cómo se llama? De anomalías, no sé cómo, tiene un nombre, ¿no? Bueno, que están en las fronteras. Sí. Están en los límites de lo conocido y lo desconocido. Y voy a aplicar esta estadística a la intuición, a los fenómenos anómalos de no sé qué, tiene un nombre, ¿no? Que mi amiga Amado lo dice muy bien. Y coges y te pones a estudiar la visión remota. Bien, sí, antes que eso me gustaría hacer un par de matices, claro, si me lo permites. Por supuestísimo. Porque aquí hay una cierta confusión y si tengo la oportunidad de llegar a gente y de que la gente aprenda también, pues eso sería un placer para mí. Entonces, cuando hablamos de materialismo científico, digamos que no hay un único tipo de materialismo, ¿vale? Y esto es muy importante, porque el materialismo más rancio, el más así amargo, que podría ser el materialismo fisicalista, ¿no? El que dice que todo lo que hay en la realidad es materia. Sí, yo les llamo negacionistas profesionales.
Bueno, bajo mi postura, creo que en la historia de la ciencia tenemos hechos, motivos, tenemos evoluciones que nos permiten justificar y decir que ya hemos superado este materialismo fisicalista y desde hace tiempo. No tiene ningún sentido hablar de materialismo fisicalista, de que todo lo que haya únicamente es materia, pero no por la cuestión de que los físicos no sepan lo que es la materia. Yo no sé muchas cosas y no por ello me impiden, ¿no?, investigar. O sea, no, básicamente porque los mismos físicos, un fotón, por ejemplo, no tiene masa. Entonces, si tiene esta dualidad onda-partícula, ya estamos trascendiendo ese dilema, ¿no?, del materialismo fisicalista de no, necesitamos que haya cuerpo, ¿no?, que haya Claro. estructura, pues física, masa, materia. Y por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que ya tomar la inercia, ¿de acuerdo?, de dejar esto atrás. Creo que el modernismo científico esto lo ha podido superar bastante bien. Ahora el materialismo que tenemos es un materialismo más bien que se enfoca hacia el determinismo de las cosas. O sea, en la realidad, lo que ocurre, puede ocurrir, pues mira, pues por azar, por casualidad, o bien podríamos asumir que hay una cadena de efectos y por lo tanto hay algún tipo de causalidad, no causalidad. Entonces, Claro. ¿no? Bien, entonces, esto es Pero importante. esto es genial que lo digas, porque parece ser que ahora hay como una nueva ventana que se está abriendo, hay más científicos, hay más médicos que se están abriendo al mundo de la, vamos a llamarlo, la fenomenología paranormal, pero también hay esa otra vertiente, por eso digo yo, negacionistas profesionales, que todo lo que no se pueda demostrar a través del método científico no existe. Pero es que no todo se puede demostrar con el método científico. Bueno, Y luego, perdón que te corte un momento, si lo digo yo, lo toman de una manera, y la misma cosa, la misma evidencia, la pone sobre la mesa un médico o un psiquiatra y lo toman de otra manera. bueno, claro, porque ahí hay... Aunque sea lo mismo, los mismos datos, los mismos resultados, la misma evidencia. Nuestro cerebro tiene una serie de defectos, llamémosles sesgos, y por Sí. ejemplo, cuando alguien tiene una autoridad o un estatus que difiere de lo normativo, ya sea porque es médico, ya sea porque está ubicado en una esfera, digamos, más elevada, entonces sí, se le atribuye una credibilidad que quizás otras personas, diciendo lo mismo, no la tendrían. A mí, la verdad, no me gusta sentirme, ¿no?, en ese tipo de entrar en esa forma de comunicar. Prefiero evitar este tipo de sesgos a ser posible. Entonces, básicamente, el determinismo implicaría que lo que hay, lo que ocurre en la realidad, está precisamente constituido mediante cadenas de causas y efectos. Y lo que tiene que hacer la ciencia es descifrar, ¿no?, esas causas y esos efectos. El determinismo, digamos, más absoluto, más radical, ¿tendría algún sentido? Pues no, porque los juicios estadísticos y de probabilidad, pues precisamente deterministas lo son justito. Quiero decir, y si nos ponemos más papistas que el Papa, diríamos que no son deterministas, por eso son estadísticos. Entonces, creo que aquí hay una complejidad, la ciencia no es única, el método tampoco es único, o puede ser único, pero tiene muchos procedimientos. Hay muchas formas de aplicarse. Sí, por ejemplo, mira, la psicología mismamente. La psicología a principios del siglo XX no estaba dentro de lo que se considerarían las disciplinas de la ciencia dura. Claro, porque ahí ha luchado mucho la psicología para que la tomen en serio, ¿no? También. ¿Cuándo se la comenzó a tomar en serio? Cuando se importaron, es decir, desde las ciencias duras, las teorías del cálculo y de la probabilidad, precisamente para tratar de representar matemáticamente lo intangible, para tratar de representar matemáticamente cuestiones tan abstractas como lo que una persona siente, las emociones, sentimientos, experiencia, esa parte más fenomenológica e individual que nos hace únicos. Entonces, cuando la matemática se pudo, ¿no?, importar desde esas áreas a este campo más subjetivo, pues no tan mecanicista, no tan ABC, sino precisamente menos determinista, ahí es cuando empezó a tener un valor que desde otras áreas de la ciencia dijeron, vale, un momento, el psicólogo no solamente alguien que se dedica, pues bueno, hace lo que pueda ayudando a la gente como puede y de cualquier manera.
No, hay una sistematización, hay una teorización y a día de hoy la profesión se ha constituido dentro de lo que vendrían siendo, pues bueno, profesiones basadas en la evidencia científica. Sí, también hay muchos distintos tipos de psicólogos también. Bueno, ese es otro melón, claro. Eso es otro melón. Sí. Pero a mí me hace gracia porque alguna vez me ha pasado que alguien viene a ver un evento mío donde doy mensajes del más allá entre el público, o a una consulta mía y dice, no, yo es que en esto no creo porque soy psicólogo. Y yo me quedo con la boca abierta y digo, ¿cómo tú siendo psicólogo no puedes creer en esto? Psicos más logos. O sea, ahora lo traducimos como el estudio de la mente, el estudio de la conciencia, pero en la Grecia antigua eso tenía un significado mucho más profundo. Yo creo que aquí hay un estigma muy grande y esto se justificaría desde lo que vienen siendo falacias, de la misma manera que tenemos las falacias ad hominem, es decir, falacias, argumentos que buscan desacreditar algo y a alguien mediante lo que viene siendo la descalificación de la persona, no de su contenido o no de su discurso, sino de quién es esa persona. También podemos aplicar la misma lógica al tema. Intento, digamos, devaluar el propio tema, pero atacando al tema y no a lo que se hace sobre ese tema. Es decir, y no a la investigación que se desarrolla sobre ese tema, sino que ataco, prejuzgo, ¿no? Por ejemplo, pues por cuestiones de irracionalidad, porque parece muy inverosímil. Y aquí sí que hay, para mí es importante dejar claro que la investigación científica y el científico que investiga debe enfrentarse a lo inverosímil. Claro, empezar con una hipótesis nula. Obligados a enfrentarnos a lo inverosímil. Y eso, que alguno dirá, oh, pero esto suena raro. Bueno, vamos a ver. Pero es que esa es la esencia de la ciencia, en realidad, me parece, vamos. Bueno, si voy a investigar contemplamos... si esto es así. Y tú tienes una hipótesis, pero quizás al ponerlo en práctica te lleve a otro resultado. Tengo que estar abierto a ese resultado, porque si no también es un sesgo. Hay que estar abierto a lo irracional, porque además hay conocimiento científico que es irracional, ¿vale? Que es irracional, porque además hay, por ejemplo, determinados fenómenos que se dan a niveles subatómicos y en cuántica que, digamos, extrapolados precisamente a la lógica clásica newtoniana, es que no tienen ningún sentido. Y entonces la cabeza te revienta, porque eso es una especie esto es que no es ni intuitivo, es otro universo, ¿no? Y si eso en ciencia se ha replicado, y se ha replicado consistentemente, se tolera y se acepta, y se están haciendo avances, y de hecho, en unos años ya tendremos computadoras cuánticas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con computadoras cuánticas. Yo, de hecho, me encargo de configurar y diseñar los circuitos. ¿Sí? Y sí, ahora hay muy pocas en todo el mundo, lógicamente, pero eso esto... es un bombazo, ¿no? Pues sí, porque, digamos, simulaciones, predicciones, que un ordenador en, digamos, condiciones ordinarias, con lo que actualmente está disponible en el mercado, a lo mejor tardaría, qué sé yo, días, meses, ¿no? Y te lo haría mal. Un ordenador cuántico te lo saca con un chasquido de dedos. Ya. Por ejemplo, simulaciones en cuanto a qué ocurrirá con el cambio climático dentro de 50 años. Es decir, cuál va a ser el tiempo a esta hora aquí en Madrid, ¿no? Dentro de 50 años, qué condiciones climatológicas tendremos. Se puede hacer una predicción y, de hecho, ordenadores cuánticos eso lo reproducen. Claro, esto puede ser revolucionario en términos de exactitud, porque lo que ahora mismo, dentro de 50 años, es una incertidumbre completa, dices, pues ya veremos, de repente por cuestiones matemáticas, vamos a resumirlo así, aunque hay una complejidad y habría mucho que contar. Bien, entonces, si todo esto en ciencia se está incorporando y hay cuestiones que no son racionales, a mí que alguien me diga, no, es que lo paranormal, como es irracional, no es susceptible de ser investigado científicamente. Y no existe. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué no? De la misma manera que se tolera una irracionalidad en ciencia, que también la podríamos cuestionar, cuidado, y de hecho han habido muchos críticos a lo largo de la historia de la propia cuántica. El propio Einstein fue un opositor de la cuántica y planteó, ¿no?, esa cuestión de las variables ocultas, pero para buscarle, ¿no?, la salida, la alternativa de, vale, sí, claro, si descarto lo del funcionamiento esto cuántico, entonces... Y justamente ahora pues vemos que la cuántica sí, sigue teniendo su recorrido y su trayectoria. Entonces, no, la crítica de esto es irracional, como es incoherente, no es susceptible de ser investigado, pues lo siento mucho, eso es un error.
y centrarnos únicamente en ese apriorismo para redirigir la investigación, los recursos, nuestro discurso, la narrativa que ofrecemos, eso al menos, y hablo yo como científico, porque esto vamos a ver, cuando yo voy a misa, lógicamente, pues lo que espero encontrarme en misa es con Dios. No espero, por ejemplo, que el cura se me ponga a hablar pues, de cuestiones que no sean pues, morales, teológicas y demás, ¿verdad? Pues en ciencia también, ¿no? Zapatero a tus zapatos. O sea, en ciencia lo que hacemos aquí, para mí al menos, tiene que consistir en, bien, podemos tener o no un apriorismo, pero que eso no nos condicione. Claro, que antes de empezar la investigación ya no estoy condicionada por tus creencias, por tu forma de ver el mundo, por tu forma de comprender la ciencia, el mismo resultado que no esté condicionado, ¿no? Aquí yo lo definiría, si me permites decirlo así. Sí, por supuesto. Porque claro, cuando hablas de creer, la palabra creencia también... Es que también tienen creencias los científicos. Ah, no, totalmente. Y también totalmente. los, ¿sabes? Condicionan, bueno, igual está cambiando ahora, pero sus premisas y sus formas de trabajar. Bueno, digamos que los científicos tenemos creencias, sí, porque la creencia es una condición humana. Cualquier ser humano tiene creencias y la creencia puede consistir en la aceptación o no aceptación, digamos, de un contenido, de un objeto, ya sea Dios, una divinidad, ya sea una realidad o la negación de la misma, pero la palabra creencia también tiene que ver, digamos, con la manera con la que representamos y cómo percibimos el mundo y cómo percibimos a los demás y elaboramos también una percepción de nosotros. Entonces, la palabra creencia es o tiene un amplio espectro. Entonces, a mí me gusta resumirlo hablando de posiciones ontológicas, es decir, cuando un científico parte de la premisa de que lo paranormal no existe, ¿no? Aquí no hay ni contacto con el más allá, no hay contacto con entidades que son, vamos, estarían más allá del plano del terreno físico, de la vida que conocemos aquí, cuando se parte de esa negación, además en términos absolutos, es decir, las negaciones más rígidas. Eso es una postura ontológica, que me está indicando cuál es, digamos, la forma de ese científico para entender lo que tiene a su alrededor. Claro. Y cuestiones que no están directamente a su alrededor, pero que, digamos, son inseparables de lo que viene siendo nuestra vida, como por ejemplo el hecho de existir, la muerte, el proceso de morir. Pero el científico que tiene la creencia de que esto es real, sucede, y no hay ningún tipo de cuestionamiento con respecto a cómo sucede, cuál es la fuente, cómo podemos comprenderlo mejor, sino que ya asume que eso es real, y desde ese dogmatismo afirmativo, que aquí podríamos pronunciar o, digamos, podríamos clasificarlo, aunque la palabra suene mal, ¿no?, de credulidad, eso también es un problema. Eso también es un problema. Entonces, aquí estamos obligados a salir de los polos, ¿no?, salir de los extremos, y estamos obligados a buscar un punto en donde haya más moderación o equilibrio. Y eso requiere un esfuerzo, eso requiere, pues mira, algo que es evangélico, niégate a ti mismo, ¿no? Claro, y una nueva... Negarse a uno mismo, y negarse ¿qué? Pues negar quizás concepciones previas que las asumías como absolutamente ciertas, infalibles, y que no lo son, y que no tienen por qué serlo. Yo mismo, incluso como creyente, porque yo creo en Dios, y esto hago la broma a mis alumnos, porque me preguntan, pero tú. Claro, eres estadista y matemático, y sacerdote creyente en Dios, pero no es antagónico. ¿Por qué tiene que ser antagónico? No es antagónico. Mi máxima es, yo de creer, creo en Dios, lo demás, en la medida de lo posible, me gusta comprobarlo. Y lo de los datos, por si alguien se está preguntando, pero este señor, o sea, vamos a ver, viene de la vida religiosa, dice que ha hecho psicología, es profesor de matemáticas y en la universidad, o sea, pues bueno, más de uno colapsará. Bueno, pues para evitar que la gente colapse, no quiero generar ningún nivel de angustia ni de preocupación, decir que cuando yo estaba haciendo psicología, pues empecé a dar clases particulares de matemáticas. Y simplemente descubrí que se me daban bien. O sea, ya sé que parece como muy mundano, muy así vulgar, pero es que pues era la realidad. De hecho, impartí clases particulares a más de 100 alumnos, porque me pedían ayuda. Y pues bueno, me gusta la enseñanza, no lo puedo evitar, me gusta la enseñanza, y a partir de ahí pues yo pedí, ¿no?,
también a la iglesia, digo, dejarme estudiar, dejarme por favor que me especialice en esto, porque creo que tengo que ir por aquí. Entonces, aquí se juntan dos cosas, mi pasión por la medición, ¿no? Es decir, la posibilidad de medir cualquier cosa, que algunos a día de hoy esto lo cuestionan. ¿Se puede medir cualquier cosa? Bueno, ¿se puede medir aquello que no existe? Pues en términos imaginarios sí, pero en términos aplicados no. Entonces, yo fusiono la cuestión de cómo medimos las experiencias humanas y medir, ¿qué quiere decir? Obtener un valor numérico, que no tiene por qué ser una cantidad de algo, necesariamente no tiene por qué ser una cantidad de algo, pero sí un nivel de algo. Medir las experiencias y concretamente qué tipos de experiencias me interesan, pues no me interesan las ordinarias, porque más bien me aburren. Entonces, sí, esto es así. Hay científicos que prefieren lo ordinario porque en ello encuentran el futuro garantizado, lo seguro. Claro. A mí me gusta el riesgo, tengo la oportunidad de apostar por aquello que pocos hacen, porque esta es otra, claro, el científico... Sigue como una línea marcada, ¿no? Bueno, el decidir qué investigar y qué no es muy arriesgado porque se invierten recursos. Tú imagínate una investigación que dura 5 años, los mejores recursos, tecnologías, tal, y luego resulta que no sale bien, que la tienes que cancelar por lo que sea y has perdido durante esos años un presupuesto, una cantidad económica, pues bueno, difícilmente eso te va a dar, digamos, será un buen antecedente para generar confianza en futuros inversores que quieran, oye, pues no, venga, montemos algo. Entonces, claro, aquí el científico también tiene que tener una competencia negociadora, por así decirlo, que es difícil de adquirir. En mi caso, yo como científico, pues bueno, sí, persigo el conocimiento, pero también persigo el bien. Y por mi estilo de vida no necesito depender pues de lo que otros científicos dependen. Es decir, por ejemplo, la necesidad de ser expuesto mediáticamente, que la gente, bueno, pues me conozca como el científico, el único, el primero, el mejor. Pues no tengo esa necesidad, porque me interesa priorizar en que esto aporte algo de bien antes que yo tener, pues menos fama. No, me interesa aportar valor al conocimiento, me interesa aportar valor a la cultura y por eso estoy aquí también. Por eso estoy aquí. Gracias por estar aquí. Además es una excelente persona y esa necesidad tuya te llevó a estudiar y a analizar. La visión remota. Y enhorabuena porque acabas de recibir un premio de la British Psychical Association, ¿no? De la Society for Psychical Research, lo he dicho al revés. Que está en Inglaterra. Y sí, bueno, yo presenté un proyecto. Que es un referente, porque después de todo ese movimiento que surge después de las hermanas Fox y se ponen en marcha las Psychic Journals y empieza a haber periódicos que hablan de esta temática, empieza a haber, vamos a llamarlas iglesias espirituales, espiritistas, se fundan estas dos asociaciones, la americana y la estadounidense y la inglesa, ¿no? Bueno, la británica, y que tienen la británica fue la primera. Una gran trayectoria, sí. Fue la primera en el siglo XIX, en una etapa en la que predominaban creencias espíritas, movimientos espíritas, desde la inquietud precisamente de hacer una aproximación también científica a esto. Y decidieron... Perdón. Decidieron organizarse a través del modelo asociativo, que es un modelo que a día de hoy todavía tenemos. Está en crisis, el modelo asociativo está en crisis porque la sociedad ha pasado desde la visión colectivista de qué es lo que necesitamos para el bien común de todos, a una visión individualista de qué es lo que me conviene a mí, qué es lo que quiero yo, y es la cultura del yo. Entonces, ese yoísmo que a veces hemos escuchado por ahí, tiene un doble filo. Uno se tiene que cuidar, por supuesto. Que tenemos que prestar atención a qué hay a nuestros adentros, sí. Por supuesto, a través de la experiencia, de lo que sentimos, de un proceso también de razonamiento, de aplicar un sentido. Pero cuidado, porque eso, mal gestionado, sería ese yoísmo egocéntrico, que es lo que nos impide avanzar colectivamente. Y los grandes avances son colectivos, no son individuales. No. O sea, ¿ves? Aprovecho yo estas muletillas para ir dejando... No, pero está genial. Esos tips. ¿Y cómo es para ti recibir un premio de una asociación tan prestigiosa como esta, de Inglaterra,
dices, pues algo he hecho bien, ¿no? Mira, es que... También nos toca hablar de ti un poquito, hombre. Vamos a ver, yo soy de tal manera que despierto amores y odios. Despierto amores y odios. Pues soy muy buena gente, o sea que nadie lo odie. Eso me lo dijo un alumno. Despiertas amores y odios porque eres demasiado auténtico. Bueno, pues ojalá sea una cuestión de autenticidad. Oye, pero yo de los profesores que más me acuerdo, es de los que más criticabas, más en ellos, ¿me entiendes? Más te exigían, más duros eran contigo y son a los que más agradeces porque son los que más me han ayudado a evolucionar. Me gustaría pensar que sí, que exigiendo, exigir significa esperar lo mejor del otro. Sí. Entonces, pues sí, me gusta no, que exigir. no me regalen la asignatura. Exacto. Y yo me encabro, no me enfado, Claro. porque fíjate, este tío lo que nos ha pedido, vaya clase que ha dado, Total, qué total, examen nos ha hecho. Total. Pero es de los que después, a los 20 años, te acuerdas, dices, jo, cómo me ayudó y cosas que te enseñó esa persona en otras son las que aplicas ahora. Entonces, la comunidad científica internacional de gente interesada en la parapsicología, visión remota, cuestiones paranormales, fenómenos psíquicos, yo también tengo esta dualidad. Hay una parte de la comunidad que me detesta por razones ideológicas y por prejuicios, esencialmente. Ya, sí, Porque aquí prejuicios. también, no, sí, porque Sí, mi sí, perfil sí. religioso, pues les resulta... Soy una rara avis. ¿Dónde colocamos a este? Porque normalmente cuando tú llegas a un sitio, la gente necesita descubrirte y reconocerte. Sí, encasillarte. Exacto. Entonces te ubica, ¿no? Ah, pues mira, este pues viene del mundo pues de la física, vale, y quiere investigar interacción anómala mente-materia. Pues mira, lo vamos a colocar en tal grupo, vale, seguirá esta línea de trabajo. Ah, mira, este es un psicólogo y tal. Bueno, claro, entonces seguirá la línea. Este es antropólogo, seguirá, y de repente se encuentran con un perfil en el que Pero eso es maravilloso porque encajas en todos los campos posibles. Entonces, bueno, digamos Eres el que... comodín. Es que en el ¿cómo se llama? En el chinchón tenemos el comodín. Tú eres el comodín. No, a mí la comunidad internacional, una parte de esta comunidad internacional, y lo voy a decir y me da igual, y si esto luego lo queréis quitar, lo quitáis. Y No, si no, aquí no se quita nada. Y si no, lo dejáis, porque además esto se tiene que saber. A mí la comunidad de científicos interesados en parapsicología, una parte de ella, a mí me ha acosado, a mí me ha insultado, a mí me ha, digamos, devaluado directamente. Sí, directamente, y tengo escritos que lo prueban. Entonces esto no es hablar por hablar. O sea, sí, a mí me han perseguido, sí, porque no les gusta lo que hago. Porque no les gusta, porque no me pueden encasillar. Una caza de brujas. Y por lo que estás haciendo quizás es demasiado pionero. Estás abriendo muchas puertas. Mira, yo tolero que esto ocurra. Tolero, recientemente me consta que ha sido así. Me consta que, claro, luego son estos mismos los que van a otras personas, incluso algún doctor y doctora de aquí de España, y le dicen, no, es que Escolá es religioso y es muy problemático. Mejor no colabores con él, ¿no? Estos mismos, los que polemizan, o sea, que esto es como, perdona, es la pescadilla esta que dices, pero Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, sí. Pero porque dices cosas que no quieren que se digan. Y mira, el ser pionero, pues tiene también estas cosas, ¿no? Yo no te conozco tanto. Lo acepto. Yo no te conozco tanto. Sí podemos decir, como yo a veces con ciertas ideas de mi medio, de mi campo, soy muy vehemente. Y sí podemos decir que a veces Alex Escolá es vehemente con ciertas ideas. Tengo pero carácter, no sí. es problemático, para nada. Tengo carácter, soy directo. Pues no se me da bien interpretar las indirectas que me dan los demás. Pero yo eso lo valoro mucho, no lo veo un problema. Bueno, cuando eres directo, pues hay gente que eso lo aprecia y lo sabe valorar y adelante y bien, pero también hay otra parte por cultura además, porque nos educan en eso. Si alguien es muy directo puede sonar hasta demasiado agresivo quizás, y eso al no ser asertivo, como que ya no... Qué borde, ¿no? Qué borde. ¿Qué borde? Dices, no es una bordería, es
ser claro, no sé, o buscar esa claridad. No, yo por mi parte decirte, de verdad, incluso para aquellos compañeros que quieran burlarse de mí, está bien. Sí, que se burlen, no pasa nada. Sí, pero te acaba de dar una asociación súper prestigiosa un premio por una investigación que has hecho científica sobre la visión remota. ¿Podemos explicar primero qué es la visión remota? Vamos a ver, la visión remota... Aquí está ANOVA. Esta es ANOVA. ANOVA... ANOVA... ¿Te quieren ver la cara, guapa? Sí, mira. No, pero claro, ella... Ponte aquí, ¿la ponemos aquí? Sí, ella se puede subir aquí. ¡Hala! No, ella es muy buena. Y además ANOVA significa análisis de varianza, analysis of variance. Dicen que los perros tienen que tener algo del dueño. Entonces, pues bueno, como esta perra la cogí yo de una protectora. Sí, además, labrador chocolate, pero es más pequeño de lo habitual, no cumple con los estándares, no la quisieron. Sí. Y entonces... Yo tuve una perrita también, León Berger, que no la querían porque las patitas de atrás las tenía demasiado juntas. Y para ser hembra era muy grande, pesaba 52 kilos. Fíjate. Y ahí la cogí. Entonces, ANOVA es análisis de varianza, yo me dedico a la estadística. Pues eso, pues ¿qué tiene mi perra de mi persona? Pues al menos, pues conocimiento, estadística. Me estás haciendo pensar, porque yo tengo dos perritas ahora, y una de ellas es una Tekel salchicha, muy cabezota, y digo, ¿qué tendrá de mí esta perra? Algo bueno, seguro. Visión remota, sí. Este premio es una financiación que sale cada X tiempo. Yo presenté un proyecto de investigación bastante completo y lo presenté, pero sin ningún tipo de expectativa. Yo no creía en ese momento que... Porque claro, español, religioso, levantando amores y odios, ¿no? Ves sumando factores, dices... No, pero quizás en Reino Unido están más abiertos, ¿no? Bueno, pienso que si el proyecto es científico, si la convocatoria pretende premiar una investigación en base a su calidad, en base a unas virtudes y características, ¿no?, favorables en pro del conocimiento, tiene que haber una objetividad ahí, tiene que haber un criterio de decisión que no se base en quién te cae bien o quién te cae mal, o en quién te guste más o menos, no. Entonces, yo presenté un proyecto, sí que es verdad que no tenía ninguna expectativa de nada, porque además dices, ¿para qué? ¿Para qué? Y sí, esto me lo concedieron en agosto. En agosto recibí un correo del secretario de la sociedad, me dijo, mira, que sepas que tu proyecto ha sido el ganador. Y claro, digo, a ver, pónmelo, o sea, hazme una carta formal, ¿no? Una carta de aceptación, ¿no? Que voy a dar en el morro a más de uno. Voy a callar muchas bocas. Bueno, más que callar bocas, creo que he levantado ampollas, bueno, pero eso son envidias. Entonces, en este proyecto se investiga lo que se denomina visión extraocular. Pero claro, esto deriva, porque yo comencé, cuando planteé y desarrollé esta propuesta, esto vino del trabajo que hicimos sobre visión remota. ¿Qué es visión remota? Vamos a ver, visión remota es una técnica de investigación. Si tenemos que ser rigurosos, diríamos, es una técnica de investigación que lo que permitiría es poner de manifiesto un tipo de fenómeno anómalo, es decir, fenómeno desconocido, que se atribuye a habilidades psíquicas o a factores psíquicos que no comprendemos tampoco muy bien cómo funcionan, y en qué consiste en acceder a información distante sin emplear ningún medio, ningún canal sensorial, lógico, científicamente conocido. Sí, por ejemplo. Entonces, por ejemplo... No es espiarte a ti, no se trata de espiarte a ti. No, se trata de conectar con algún punto de lo que se pretenda, digamos, adivinar, acertar, anticipar, porque en una línea, ¿no?, digamos, temporal podríamos ubicar, imaginemos que pretendemos... por ejemplo, acceder a información acerca de un sitio y de lo que hay o sobre lo que está sucediendo en este momento, pues, qué sé yo, en el edificio de enfrente. Y, bueno, la persona tiene que buscar la forma de conectar con esa información, y lo que se da en la visión remota, y es lo que la diferencia de otras técnicas, es la representación. Es decir, no solamente es conectar con una sensación y a partir de ahí decidir algo,
es conectas con esa sensación, elaboras una representación, eso se puede dibujar, se puede describir verbalmente, es decir, hay una reproducción de lo que está sucediendo, si es el edificio de enfrente, pues en el edificio de enfrente, y esos detalles pueden tener pues mayor, menor matices y un mayor o menor grado de ajuste, ¿de acuerdo? Claro, los experimentos originales de visión remota, que fueron financiados por la CIA, ¿de acuerdo?, en Estados Unidos, por el gobierno americano, en el 72, con los físicos Harold Puthoff y Russell Targ, que he tenido trato con uno de ellos, al menos, bueno, con los dos en realidad. Ellos empleaban mucho el dibujo y trabajaron con algunos psíquicos, policías jubilados, y bueno, llegaron a unos resultados, los publicaron. Eso luego se criticó, y esto también hay que decirlo, porque de los errores se aprende, ¿vale? Que dicen algunos, no, pero es que en parapsicología no ha habido ningún tipo de evolución de nada. Bueno, eso es mentira, sí que ha habido una evolución. ¿En qué te basas? No es verdad. Sí que ha habido una evolución, porque cuando en el 74 estos físicos publicaron en la prestigiosa revista Nature, que por cierto cada vez tiene menos prestigio, ya lo digo desde ya, pero ese es otro tema. Sí, las cosas hay que decirlas. Y me da igual si eso son piedras a mi propio tejado. Las cosas hay que decirlas. Mucho Nature, pero Nature tampoco está aportando nada que nos resuelva los problemas más importantes de la vida, como es el sufrimiento humano, como es la pobreza, como es el dolor. Así que, cuidado que yo ahí también podría... Pero bueno, no es el tema, reconduzco. Venga, vamos. La cuestión es que cuando salió publicado este informe en Nature, hubo científicos escépticos que dijeron, no, se han equivocado, esto está mal, y al principio, claro, la comunidad científica proponente, es decir, defensora de la visión remota, dijo, pues que no, que esto se debe a un prejuicio de estos científicos tal, pero luego una estadística de la Universidad de California, que con ella sí que hemos hablado y nos conocemos, Jessica Utz, revisó todos estos materiales y dijo pues que sí, efectivamente habían errores en esos protocolos y se habían equivocado en una serie de cálculos y de procedimientos. Lo que hicieron esos físicos con la ayuda de Charles Tart fue reproducir otra vez los experimentos, corrigiendo esos errores, luego evolucionando, a eso se le llama avance, y ver si obtenían o no esos resultados a favor o en contra de la visión remota. Y seguían siendo a favor esos resultados. ¿Y qué errores eran estos? ¿Errores simplemente de protocolarios? Sí, son errores técnicos sobre lo que viene siendo la probabilidad de acertar. Es decir, ellos se basaban en ensayos, en varios ensayos. En cada ensayo, pues el individuo psíquico tenía que representar, por ejemplo, información militar de alguna base, de algún búnker, de alguna instalación, sobre todo de la parte rusa, porque también hay que ubicarse en el contexto histórico, estamos en plena Guerra Fría, sí. Y Estados Unidos, URSS, había ahí una tensión declarada. Por lo tanto, no había la tecnología satelital que tenemos ahora. ¿A qué recurrieron? Pues a medios no ortodoxos. Entonces, claro, hacían la representación, hacían el dibujo, instalación militar, pero también habían pues de distintos tipos. También trabajaron, por ejemplo, metiendo objetos en cajas, ¿no?, completamente herméticas, y le solicitaban al participante psíquico que dibujara qué había dentro de la caja. Claro, esos dibujos luego los juzgaba alguien, digamos, externo o del equipo de investigación, y tenía que emparejar qué elementos del dibujo coincidían con los elementos reales del objeto o de las características de esa instalación. Esto es clave que lo digas, porque la gente no puede esperar ver como una fotografía. Si estás viendo una torre, quizás te llega la estructura externa de la torre. Si estás viendo como una escalera de caracol, quizás te llega como una espiral así. Y el que lo recibe no sabe, aunque tenga la forma y haya recibido la forma, no sabe que es una escalera de caracol. Entonces, eso también se entrena. No, desde luego. Bueno, la cuestión de si se puede o no entrenar, aquí hay un debate muy interesante. Yo sostengo que sí. Las investigaciones que nosotros hacemos, y además recientemente hemos publicado una en octubre, que lo que demostramos es que hay una curva de aprendizaje. Y por lo tanto, sí, hay una entrenabilidad de este tipo de cuestiones. Bien, como me dijo una instructora de visión extraocular, Nili Bar, que de verdad la gente la tiene que conocer. De hecho, tendría también que estar aquí. Venga, tendría que
Te voy a pedir el contacto entonces de ella. Te encantará, te encantará. Yo, sí, además, es un perfil, bueno, muy único. Ella es profesora, tiene su carrera universitaria, tiene, digamos, su formación, pero imparte talleres de visión extraocular y ayuda a niños, dicho rápido y mal, a ver sin ojos. Esto que suena súper, ¿no?, propagandístico. No, yo lo he visto, soy testigo. Bien, entonces, ella que me dijo en una de nuestras conversaciones, es que claro, Alex, yo puedo estar trabajando incluso a través de videoconferencia, aplicando, ¿no?, técnicas de visión extraocular, pues bueno, con la mascarilla, ocultando objetos, y la persona, a la hora de tratar de hacerme esa descripción verbal de qué es lo que está viendo, lo que me está describiendo a veces es información del entorno del despacho en el que estoy. Claro. Son elementos que no aparecen en cámara, es decir, que no están grabados, pero, por ejemplo, había un cuadro con dos gatitos, ¿no? Sí. Y se ve que era un cuadro que no se estaba, tampoco, ya te digo, grabando, pero la persona conectó con el contenido de ese cuadro cuando el objeto que tenía que conectar o adivinar era otro, y entonces, claro, se está generando este flujo de información distante, digamos, sin usar los canales clásicos de la visión, sin usar el aprendizaje o la lógica, digamos... Y que no está el sujeto leyendo la mente de la persona. No. Porque hay objetos que la persona igual ni sabe cuáles son los que están dentro de esas cajas, ¿no? Entonces, visión remota, visión extraocular, son dos técnicas, son dos procedimientos que permitirían poner de manifiesto esa habilidad para ver sin utilizar nuestros órganos visuales y sin usar ningún sentido sensorial actualmente conocido, ni experiencia previa, ni aprendizaje, ni lógica deductiva. Es decir, se trata de un acceso a la información que, si tuviéramos que definirlo en términos pues, más científicos, diríamos es no determinista, no es local. Cuando en ciencia se dice que algo es local, es que tiene una ubicación en los planos, ¿no?, en el espacio-tiempo, en ese continuo, dices, esto ocurre aquí, ¿no? Claro. Y por lo tanto eso tiene una consecuencia, tendrá efectos, ¿no? Hay un determinismo, ¿no?, localización. Pero ¿qué pasa? Que este fenómeno, diríamos que no es local, y precisamente dentro de este paraguas, y me consta que otros compañeros esto lo han mencionado o han hablado de las teorías, por ejemplo, no locales de la consciencia. ¿De acuerdo? Que son líneas de trabajo actual muy legítimas que también pretenden abordar esta cuestión. Mi protocolo, yo no soy teórico, podría serlo, de teórico, por mi formación matemática, pero no soy teórico. ¿Qué soy? Soy experimentalista. A mí me gusta llevar lo que planteo en cuestiones o en un plano teórico, aplicarlo a la realidad, es decir, directamente llevarlo a chequearlo. ¿Por qué? Porque busco aportar algo funcional o me gustaría aportar algún tipo de bien, no solamente pues quiero basarme en la entelequia, ¿no?, de lo que... ¿no? Porque sí, eso puede ser maravilloso y puede ser arte y puede tener un valor innegable, pero busco la conexión con la realidad. Uno de los problemas que tienen las teorías no locales de la consciencia que intentan resolver la visión remota, es decir, la visión extraocular o esta forma, que serían fenómenos, pues bueno, que podríamos ubicar dentro de la percepción extrasensorial, fenómenos que podríamos ubicar pues, dentro de este espectro de lo sensitivo, ¿vale? Son teorías que carecen de aplicativos en sistemas físicos reales. Y los pocos aplicativos que se han hecho, que alguno hay, yo me he encontrado con 2 publicaciones, ¿vale? Alguno hay, pero claro, son aproximaciones muy vagas. Que, muy bien, y con esto, ¿qué le contamos a la gente? Claro, ¿y cómo fue tu aproximación? ¿Cómo Entonces, lo hiciste? mi aproximación, vamos a ver, hablando con quien fue el último director científico del programa de la CIA de Estados Unidos de visión remota, Edwin May, hablando con él, yo le preguntaba, digo, pero vamos a ver, si tuvieras que seguir investigando sobre esto, ¿qué puntos clave abordarías? Bueno, él me habló pues, de la cuestión de la entropía, cuestiones físicas, bien, cuestiones físicas que no las uso porque, bueno, no me interesan, es decir, eso pues se lo dejo a los ingenieros, eso lo dejo a otros especialistas que probablemente sepan abordarlo mejor. A mí me interesa la conexión entre el fenómeno y la persona. A mí es lo que me interesa y eso era lo que le pregunté a Edwin May. Digo, háblame de la persona y del fenómeno. Y me dijo, Alex, hay que medir
emociones. Tenemos que medir lo que viene siendo la emoción, sensación interna que un individuo produce sin saber cómo, dónde, pero la tiene. Porque a partir de ahí es donde se da esa especie de representación mental, es donde se da o donde puede existir la conexión. Entonces, claro, a mí él me dijo eso, me comentó además que hizo unos experimentos que están disponibles en los anuarios que él publicó, pero digamos no se publicaron en formato paper oficial, y desde lo que viene siendo el reconocimiento gubernamental de Estados Unidos, él dijo, vamos a ver, ¿de qué manera se conecta mejor? Por ejemplo, si el contenido está plasmado en una fotografía o si la localización la metemos, ¿no?, en un sobre oculta en coordenadas numéricas. O, por ejemplo, si el sobre es blanco o tiene un color, cambia, ¿no? Porque hay colores que pueden ser también inductivos y otros que pueden bloquear Bueno, más. esa información, como estaba almacenada y no, digamos, los participantes no entraban en contacto ni con el sobre estaba archivado, oculto. Vale. Pero bueno, entonces Edwin May dijo, no es lo mismo dar una representación, una localización en un punto del globo mediante coordenadas, que eso es algo abstracto, que o tienes formación pues a nivel geográfico, a nivel, o es difícil de descifrar ahí, que en una fotografía. Y estuvo trabajando con varios también psíquicos y que observó que los contenidos de la fotografía eran más fácilmente representados, o sea, mentalmente, o al menos en apariencia, a los individuos les resultaba más fácil acceder al contenido visual, ¿no?, plasmado en fotografía. Entonces, eso él lo relacionó con la cuestión de las sensaciones. Porque cuando algo está excesivamente hermético, no en términos de aislamiento físico, que ahí se daba, No, hermético me vengo a referir a nivel abstracto. Si yo te doy, pensemos ahora en, yo qué sé, como si un marciano quisiera comunicarse con nosotros y nos mandara una carta en una lengua desconocida con símbolos que dices, y esto, pues para descifrar información, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy bien, acceder a un patrón, a una lógica que no entendemos a priori, ¿no?, y encontrarle el significado. Claro, esto es un doble esfuerzo para lo que viene siendo nuestra mente. Entonces, si damos una información ya visual a través de una fotografía, aunque la fotografía se oculte, eso parece que evoca o permite generar algún tipo de sensación más fácil. Y me dijo, Alex, hay que averiguar qué ocurre con esa sensación. ¿Y qué hicimos nosotros? Pues nos encargamos de medir, evaluar en más de 600 individuos, o sea que esto se dice rápido. Eso es muy grande, ¿eh? Esto lo hicimos en Barcelona. Nos encargamos de evaluar en qué grado la inteligencia emocional, es decir, la forma, la capacidad que tiene cada persona para hacer un uso, gestión, comprensión, expresión de las emociones que percibe para su propio bienestar, esto, en qué grado esta ¿no?, variable permitía predecir los aciertos o mejorar, optimizar la visión remota, digamos, los ensayos. Me imagino que ayudaba. Lo que nosotros encontramos, justamente, porque aquí siento si quizás esto parezca demasiado técnico, pero es que la gente lo tiene que saber, lo siento. Hay dos tipos de razonamientos. Nuestra mente, si tenemos que dividir el pensamiento en tipos, diríamos, hay dos grandes grupos. Está el pensamiento analítico, el racional, el lógico, el secuencial, el determinista, el que busca, ¿no?, que no queden cabos sueltos. El matemático. El matemático. Que no se te olvide. Sí. Bien, yo vengo de ahí, ¿eh? De ahí. Yo vengo de ahí. Tú eres una simbiosis, tú eres un anfibio de los dos mundos. Bueno, yo soy una rara avis, soy una normal, y soy feliz haciendo lo que hago, pues así que lo seguiré haciendo. ¡Que viva! Y luego tenemos, aparte del analítico, el razonamiento intuitivo, ¿vale? Entonces, cuando hablo de inteligencia emocional, el razonamiento de las emociones también se puede dividir en estas dos estructuras, en la parte más racional, consciente, y en la parte más experiencial, que es inconsciente, que es intuitiva, es automática, es espontánea, es aquella, o se referiría a esas emociones que alguien tiene, no sabe de dónde, no sabe por qué, pero a través de la emoción hay información, y es a través de la emoción, ¿no?, mediante la cual alguien descifra, ¿no?, el individuo, en este caso el visor, el psíquico, descifra qué es lo que hay que acertar. Entonces,
justamente medimos esa parte experiencial y la medimos a nivel cognitivo, hicimos pruebas con aciertos y errores y lo que encontramos fue que los individuos que poseen un mayor grado de destreza, es decir, nivel competencial en inteligencia emocional, experiencial, intuitiva, no analítica, los que poseen, ¿no?, un mayor nivel también tienden a aportar un mayor número de aciertos en los ensayos de visión remota. Entonces, esto yo se lo expliqué a Edwin May y yo me emocioné porque si no fuera por las conversaciones que tuvimos ya hace unos años, pues yo esto no lo hubiese desarrollado. Ya. No lo hubiese desarrollado. Y le dije, mira, esto está pasando. ¿Qué hago? Yo pues en aquel momento yo era un padawan, usando la terminología Star Wars, es decir, un aprendiz, un becario, ¿no? Sí. Ahora los becarios dependen de mí, tengo becarios, ¿no?, sobre los que trabajar y con los que investigar, pero bueno, en aquel momento era al revés, yo estaba y me dijo que habría que encontrar la manera de cómo protocolizar, es decir, muy bien, esto lo sabemos, ¿no? A partir de aquí, en un caso concreto, ¿cómo podemos usar esta información para optimizar mejor el rendimiento en el uso de esta técnica? Vale. Entonces hicimos una propuesta y aquí quizás esto alguien, pues no sé, quizá también haya un cortocircuito. A ver. Pero usamos un modelo que es conductual, procede de la psicología conductual, del análisis funcional de la conducta, porque yo dije, mira, vamos a ver, podemos hacer especulación, digamos, respecto al inconsciente, respecto, pues bueno, a teorías más de la vertiente analítica, no, es decir, psicoanalítica, no tanto de la conductual, digo, pero vamos a ser funcionales, ¿no? Vamos a priorizar en la funcionalidad. Y siguiendo el análisis de la conducta, dije, tenemos que plantear como una serie de fases o puntos que, si intervenimos en ellos y educamos en esos puntos al individuo, practicándolos, pues se dé esa mejora. Y nosotros elaboramos el modelo PIC, ¿vale? PIC, producción de sensaciones, identificación de sensaciones y entonces conducta, comportamiento, acción relativa a esas, digamos, experiencias o a ese contenido emocional. Es decir, en nuestro protocolo de visión remota empleamos este PIC. Esta segunda parte no la hemos logrado publicar aún. Pero lo que hicimos fue, muy bien, usar el protocolo convencional de visión remota y luego instruir, formar, ¿no?, a los candidatos en este P, producción, es decir, producción que implica, primero de todo, dejarse sentir. No dejarse llevar, porque cuidado, claro, eso es distinto, no es fluir, ¿no? Fluye pues el cauce de un río. ¿Y qué hacemos cuando nos dicen hay que fluir? Pues ir hacia la dirección en la que va la corriente. Claro, vale. Como estar en la emocionalidad. Esto es dejarse sentir, que es otra cosa. Y por lo tanto es conectar con uno mismo, conectar cómo está tu cuerpo, cómo está tu mente, ¿no? Conectar realmente con una parte, llámalo esencia, llámalo pues identidad, certeza del quién eres, para a partir de ahí poder tratar de estar abierto a recibir alguna emoción, alguna sensación concreta. En esta fase, en el dejarse sentir, la sensación no tiene por qué ser identificable. Ya. Habrán personas con unos niveles de lucidez brutal, ¿no?, y con un trabajo, digamos, en términos, llamémoslo así, aunque no sea estrictamente correcto, espiritual, ¿no?, muy desarrollado, que enseguida te digan, siento esto, me pasa esto. Bien, pero en este punto no es lo que le vamos a exigir al individuo. ¿Vale? Que sientes algo, no sabes lo que es, no pasa nada, está bien. Pero sigue sintiéndolo, permanece en la emocionalidad. Exacto, permanece en la emocionalidad, ¿no? Entonces, en la siguiente fase, que es la identificación, ahí es donde se desarrollan herramientas internas psicológicas que le permitirían a ese individuo comprender qué significa esa emoción para él. No solamente es identificar la emoción, es descifrar qué información hay en esa emoción. Porque esa información, y ahí es donde estaría la hipótesis, digamos, de Edwin May y nuestra, en esa emoción es donde estaría el contenido que hay que adivinar, con el que se conecta. Que esa es la pelea que tengo muchas veces con mis alumnos.
que sienten una emoción, entonces preguntan, oye, ¿y a ti te pasó no sé qué? Digo, no preguntes, coge la emoción, vete a esa emoción, mira qué hay detrás de esa emoción y qué es lo que te ha llevado a realizar esa pregunta, porque has sentido algo y has vivido algo que te llevó a hacer esa pregunta, ¿no? Pues eso es lo que buscamos, lo que está detrás de esa emocionalidad. Estoy encantado que digas esto y que ahora tengamos, oye, ciencia que lo narra. Bueno, esta es la técnica que en investigación empleamos, en investigación de la conducta, que se denomina ABC. Claro. ¿Vale? Buscar, digamos, antecedente, buscar el comportamiento y la consecuencia. Entonces, en realidad, no es que esté aquí descubriendo algo súper nuevo. Pero... Estoy sistematizando o haciendo comprensible desde unas bases que para mí son científicas, lo que, pues bueno, por ahora muchos lo daban como una tontería, como... Esas cosas. Bueno, sí, esas cosas, pero me hace gracia porque el profesor en el aula no solamente se espera o se exige, ¿no?, que el profesor pues tenga competencias técnicas, seamos exigentes, pues tengamos esa especie de oratoria brutal, ¿no? También se nos exige que seamos humanos, que seamos personas, que reconozcamos a nuestros alumnos no como si fueran un número, no como si fueran un recipiente en el que colocar conocimientos y luego lanzarles al mundo para, venga, va, sobrevive. O sea, este modelo es el modelo clasista, digamos, y iba a decir una palabra aún más fuerte, imperialista de la educación. Es decir, esta educación, no sé, paupérrima de el hombre máquina, el hombre recipiente, ser humano, hombre-mujer, ¿no? Si se espera que hagamos esta trascendencia, vuelvo a lo del principio, sí. Una de dos, o rescatamos elementos que nos humanicen, las emociones, o lo tenemos mal. Claro. Porque no nos podemos humanizar prescindiendo de lo que nos hace humanos. Ya, es verdad. Es que esto es así. No tiene sentido. Por lo tanto, en esta fase de identificación es reconocer la emoción, reconocer su significado, reconocer digamos, el contenido que subyace, que es lo que decías antes. Y esto es importante, Miquel, porque esto... aquí alguno podría decir, ya, pero ¿qué tenéis? ¿Una plantilla? Cuando ocurre esto, pasa esto, cuando... No, en cada persona una misma emoción puede tener, digamos, una etiqueta diferente, un significado distinto. Esa es la clave en la intuición también. Y ahí es donde entra en juego esta parte, sí, intuitiva. ¿Qué es la intuición? Porque algunos dicen, hay científicos que niegan la intuición. No, pero también ya se está hablando de la inteligencia intuitiva. También dentro de esas inteligencias múltiples. Bueno, la teoría de Gardner de las inteligencias múltiples es un modelo teórico muy problemático, déjame que lo plantee así, básicamente porque yo creo que aquí hubo un problema de comunicación. Es decir, Gardner tuvo una idea fantástica, hizo una distribución, una clasificación dimensional de varios tipos que él denominó inteligencias, ¿no? La creativa, la espiritual, por ejemplo, la espiritual también. Pero claro, ¿por qué digo que hubo un problema de comunicación? Porque él utilizó el término inteligencia en una comunidad científica en donde la palabra inteligencia tiene un significado distinto a lo que él se estaba refiriendo. Entonces aquí hubo pues científicos detractores que dijeron que no, que eso no eran inteligencias y que por lo tanto su teoría carecía de sentido. Y dices, un momento, que aquí cada cual quiere ser el perejil de todas las salsas. Ya. Entonces, y esto tampoco puede ser así. Vamos a darle al César lo que es del César. O sea, Gardner, digamos, se equivocó al usar esa palabra inteligencia, pues científicamente hablando sí, se equivocó. Pero ¿eso significa que su teoría no tiene ningún sentido, es completamente acientífica o ajena al valor científico? Te diré no. ¿Por qué? Porque estaremos de acuerdo que si bien quitamos la palabra inteligencia, cuando hablamos de un talento musical, estamos hablando si no de un talento, de una habilidad, y si no de una habilidad, de un tipo de aptitud. Todas las que has mencionado, un combo. La forma de resumir todo eso es hablar de inteligencia. Y me parece bien que aquí pues usemos la palabra inteligencia, pero esto lo matizo porque si hubiese alguno, ¿no?, que dijera, no, pero es que inteligencia. Bueno, pues que sepa que ese discursito me lo sé, me lo he leído, lo entiendo, y que sí, no es inteligencia, muy bien, para ti. Sé feliz en la vida. Pero, ¿conoces el trabajo de Nassim Haramein?
Pues no, conocerlo a fondo no. Porque algo similar le pasó con la comunidad científica y al final tuvieron que abdicar. Bueno, yo Claudicar, no... perdón, me he equivocado de palabra. Claudicar. Claudicar. Es que las palabras tienen el poder que nosotros decidamos darles y no me niego a tener una especie de, ¿cómo te lo diría?, discusión única basándome en Sí. no me llames Dolores, llámame Lola, basándome en la idea de no, pues no lo llames estadística, llámalo análisis de datos. Ya. A ver, bueno, o sea, ¿qué pretendemos aquí? ¿Ser más papistas que el Papa? Pues, como dijo también Gandhi, ¿no? Ojo por ojo y todos ciegos. Así está. Porque si nos ponemos rígidos no nos salvamos, nadie, ninguno. Porque una condición humana es el error, es el defecto, es el pecado. Eso Claro, está, Eso está ahí. Entonces, P y C. Vamos a la C. Vamos a la C, vamos a la C. Claro, porque si de aquí, de todo esto, hemos logrado, digamos, lucidez, claridad, ostras, sí, el significado, el individuo ha trazado ese mapa, lo que queda, ¿qué es? Actuar, pasar a la acción, decidir, hacer algo con esa información. Porque si esa información te la guardas, la metes en un cajón, pues muy bien. ¿Qué? ¿Te has encontrado a gusto? ¿Sí? ¿Te has aliviado? Pues venga. Pues ala, más allá de ti, no has aportado nada más. ¿No? Entonces la idea es poder darle una traducción operativa y entrar en el punto de cómo expresamos, cómo manifestamos y comunicamos emociones. Porque cuando incluso en los individuos que hacen representaciones psíquicas de sitios, de lugares, es que esa representación se hace también acompañándola de la emoción. Por ejemplo, teníamos participantes que cuando representaban un cementerio, porque una de las localizaciones, porque nosotros hicimos una selección aleatoria de localizaciones de todo el mundo. Claro, sí, sí. O sea, que esto también, que esto tuvo enjundia. Pues bueno, una de esas localizaciones fueron cementerios, ¿vale? Entonces, sí, porque además esto pues puede parecer chistoso, pero básicamente se nos pidió en ese momento que eligiéramos ubicaciones que tuvieran algún tipo de relación de menor importancia, más importancia en cuanto a qué, a la seguridad nacional de un país. Y entonces, claro, yo pensé, digo, bueno, pues, ¿qué es importante para la seguridad de un país? Pues instalaciones militares, pues centrales nucleares, instalaciones de índole, pues bueno, de uso logístico, ¿no? Y de suministro. Pues vale, esas están en la primera categoría. Luego, ¿qué vendrían? Bueno, pues por ejemplo, colegios, centros formativos, centros en los que se produce y se transmite conocimiento. Luego, ¿qué habrían? Pues hospitales, ¿no? Y la última tipología, la menos importante para la seguridad, en los cementerios. Eso es, claro, una obviedad. Entonces, pues, como si eso no tuviera que ver con ellos. No lo estaban dibujando de manera ajena a sus emociones. No, había alguno que hasta incluso, digamos, había tristeza, había pena, y conectaba con esa pena, porque a lo mejor estaba conectando pues con alguna historia en concreto. Seguro. Entonces, de algún familiar, seguro. Justamente la C tiene que ver con esta parte, cómo se expresan las emociones, cómo las vehiculas vamos a representar eso de tal manera que nos permita mejorar la precisión. Entonces, este es un modelo que lo propusimos, está publicado y además está publicado en la revista que es JCR, está indexada, es una revista científica, si no del segundo cuartil en el ranking, o sea, es de las buenas, que se llama Brain and Behavior. Ah, lo conozco. Brain and Behavior. Y lo publicamos allí y bueno, hubo reacciones de científicos muy interesados, desde la parte asistencial incluso. Y también hubo, pues bueno, reacciones desde la suspicacia. Pues está bien. Yo bueno, de verdad... ha revuelto ahí el fondo del charco y ahora sale todo. Yo abrazo lo bueno y lo malo que hay en la vida, lo que me encuentro. Sí. Intento pensar que es de Dios y que si Dios lo permite es por algo. Claro. Y hacia ahí que trabajo. Perdona que te corte porque tenemos que ir terminando, pero sí me gustaría saber los resultados de estos estudios. Bueno, cuando estuvimos trabajando con esta cuestión de las emociones, lo que vimos es que la inteligencia emocional intuitiva logra predecir entre
un 15 y un 20% los aciertos de visión remota. Esto que para algunos podría ser nada, ¿no? Que me dirían, hombre, pero un 15% esto no... Espera, disculpa. Estadísticamente es mucho, ¿no? Es muchísimo. Muchísimo, sobre todo, digamos, en ciencias sociales, la estadística, cuáles son los pesos que predicen, por ejemplo, pues qué sé yo, los niveles de satisfacción, ¿no? De si estamos en el marco empresarial. Quiero saber si sí. qué mejora la satisfacción de mis clientes. Muy bien, pues si tú coges la calidad del producto, la mides, niveles de satisfacción de los clientes, mides, haces una predicción, pues tampoco te pienses tú que vamos más allá del 25-30%, ¿eh? Es decir, no es que haya ahí una diferencia muy grande, y en otras áreas nos quedamos en ese 15%, e incluso en cuestiones psicológicas. Es decir, cuestiones psicológicas, por ejemplo, en qué grado el apego afectivo que tenemos con nuestros parientes, con las personas con las que nos relacionamos, y en qué grado eso predice la evolución terapéutica que una persona desarrolla, ¿no? A lo largo de una intervención, la predicción tampoco está muy alta, ¿eh? No es de un 40, un 60, no, estamos otra vez en esos límites. Por lo tanto, esto lo obtuvimos mediante unos modelos estadísticos, mediante modelos de ecuaciones estructurales, que son, digamos, los más rigurosos que pudimos aplicar, y de hecho me encargué yo de esa parte, y esto sería al menos una fuente de objetividad y evidencia de que si hay algo humanamente reconocible, detectable, incluso en la experiencia como son las emociones, que sí podríamos modular o podríamos intervenir de alguna forma para precisamente hacer que esa visión remota o los aciertos que hay en ella aumenten. Esto por un lado, pero es que además, esto es muy curioso porque los que obtuvieron mayores niveles de inteligencia emocional sí acertaron más, ¿de acuerdo? Hay esta asociación, pero también trabajamos con personas que creían tener habilidades psíquicas y personas que no. Entonces, aquí alguno me podría decir, bueno, claro, pero es que no tenga habilidades psíquicas, pues, no, si esto fuera algo real o fuera algo, pues, no tendría que obtener el mismo nivel de acierto, ¿verdad? A veces es superior. Bueno, nosotros lo que vimos fue que las personas que tenían experiencias psíquicas previas, ¿no? O que las interpretaban desde su creencia como tal, por ejemplo, sí, experiencias de comunicarse a través de un sueño, pues, con un ser fallecido, experiencias de que les llega una imagen mental de un hecho que al cabo de poco sucede, una premonición. Es decir, este tipo de perfiles puntuaban también más alto, es decir, anulando la inteligencia emocional. Estos perfiles también puntuaban más alto en las pruebas de visión remota. Claro. Entonces, esta información puede ser relevante. Puede ser relevante, vamos a ver, si nos ponemos absurdos, Miquel, pues claro, alguien, ¿no? El racionalista, voy a ser ahora yo más papista que el Papa, me diría, bueno, pero es que si lo que estás planteando de las creencias tiene algún sentido, entonces ¿qué? Un arquitecto que diseña una casa, si cree que se va a caer y la diseña, entonces ¿qué? ¿Esperamos que se caiga? No caigamos en el absurdo, no me estoy refiriendo a ese tipo de creencias en cuanto a cómo represento yo, por ejemplo, la casa que quiero si soy arquitecto diseñar. Eso no tiene que ser el enfoque. Cuando hablo de creencia aquí me refiero precisamente a la convicción de, sí, me he comunicado con alguien a través de un sueño y ese alguien es un ser fallecido, es alguien que no está o no forma parte de nuestro mundo real, llamémosle imaginario o llamémosle mitológico, pero ese tipo de perfiles son los que aquí nos puntuaban más alto. Y eso es muy curioso porque quiere decir que su vida se ha desarrollado de tal manera que han promovido, potenciado esa parte intuitiva de ellos. Esa parte intuitiva. Y por lo tanto, esto nos llevaría a sustentar la idea de que todos estamos en algún nivel, ¿no?, inicial, por nuestra experiencia, por nuestra forma o la educación que hemos recibido, y a partir de ahí se puede generar un entrenamiento. Claro. Esta postura, por ejemplo, Edwin May no la compartió. Yo le dije, pero esto significa que puede ser entrenable, y él me dijo, bueno, por poder, esto se tendría que averiguar. Digo, vamos a ver. O tendrías que poner a gente a entrenarse y medirlos antes y después de esa gente. Bueno, justamente la publicación más reciente que tenemos en nuestra investigación, lo que hicimos fue eso, analizar curvas de aprendizaje. En lugar de centrarnos
en lo que la probabilidad, el azar, ¿no?, nos permite obtener, dijimos, no. Además, esto lo dijo, fíjate, lo dijo un científico escéptico y que negaba la existencia de todo esto, un detractor profundo, que le conocí en su día y la verdad es que me encantó, me lo pasé muy bien con él. Sí. Estarías pinchando un poco. No, me llevo bien, bueno, vale. Yo por mi manera de ser me gusta ser crítico, me gusta... Hay que serlo también, yo creo, ¿no? Hasta cierto Hasta cierto grado, y, sí. Sí, porque es Fíjate, funcional. Y yo es cuando necesario. empecé a dar clases de intuición en España, como en el año 2006-2007, que yo sepa, no había nadie que daba clases de intuición, me llamaban la gente, me llamaban de la prensa, ¿pero esto se puede entrenar? ¿Pero esto se puede entrenar? Y yo decía, sí, al menos hasta un grado, sí. Obviamente, claro, sí. Repetir es la clave. No vale para nada ir a la clase, hacer la clase y luego en 6 meses olvidarte. No, hay que tener una constancia. Pues siguiendo los consejos de este escéptico, de este detractor, me dijo, no te bases en lo esperable por el azar. Intenta extraer la curva de aprendizaje, busquemos análisis más precisos. Digo, venga, vale, busquémoslos. Y sí, tenemos las curvas de aprendizaje y hay un punto de inflexión en el que los aciertos, al menos en la primera fase que hemos desarrollado, se dan, por ejemplo, de 144 repeticiones, a partir del ensayo 63 es cuando empieza a haber un aumento sistemático. Y eso lo tenemos caracterizado y está publicado. La gente lo puede consultar. Quienes piensen que estoy aquí haciendo palabrería, esto no es charlatanería, lo siento mucho, aquí hay años de investigación, ¿vale? Y está publicado en el Brain Research Bulletin, que también es otro journal bastante fuerte. ¿Qué ha hecho la SPR, la sociedad que me financió este verano? Pues justamente financiarnos la siguiente fase. Lo que ahora estamos haciendo es trabajar con visión remota y visión extraocular, pero en personas ciegas, que solamente, digamos... ¿Ciegas de nacimiento? Ciegas de nacimiento, no necesariamente de nacimiento, se tienen que dar unas condiciones. Tienen todas ellas menos del 10% de la agudeza visual. Y eso mediante pruebas diagnósticas a nivel oftalmológico, pues lo estamos chequeando. No, tienen que darse ciertas condiciones, por ejemplo, que no tengan lesión en la estructura de la corteza del cerebro. ¿Por qué? Porque si la información se integra digamos, en funciones superiores, ¿no?, justamente en el córtex, si eso hay algún tipo de lesión o alteración, quizás podría interferir, ¿no? Claro, sí. Entonces, necesitamos que no vean, es decir, que el nervio óptico de la visión esté dañado o haya algún tipo de lesión, pero que esa lesión no sea superior o no interfiera en funciones superiores. Y lo estamos trabajando con distintas clínicas. Bueno, aquí cada cual, si me permites decirlo así, pues tiene que barrer para su casa. Yo, claro que sí. Soy religioso y yo me siento querido y apoyado por la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Además, para algunas cuestiones quizás sea demasiado católico. He cambiado, también he tenido mi evolución, pero hay una red de clínicas, digamos, que son dirigidas por varias congregaciones religiosas y estamos trabajando con ellas. Qué bueno. Eso ayuda, claro. Bueno, nos permite acceder a casos. Nos permite, sí, ahora es mucho trabajo porque piensa que tenemos que formar a los asistentes y clínicos de cada centro para que apliquen nuestro protocolo. Claro. Es decir, aquí hay una inversión, hay una primera etapa que es formativa. No, desde luego. Y desde luego, Alex, tenemos que hacer una parte 2 de esta charla para ver dónde nos lleva esta segunda investigación y para hablar de otros proyectos que seguro que en el futuro vendrán. El objetivo de esta investigación, esta digamos, segunda fase, ¿no?, de lo que estamos haciendo, es tratar de comprobar si mediante el uso de técnicas como la visión remota, la visión extraocular, podemos llegar a inducir cogniciones visuales en estos individuos, en personas que tienen dificultades de visión. ¿Por qué? Y aquí voy, porque ese es el objetivo, o al menos es la ambición romántica, déjame que lo diga así, romántica. No creo que la consiga, pero hay que estar en el camino al menos. Es comprobar si puede ser esto algo útil para mejorar su calidad de vida.
No voy a entrar en el Muy juicio importante, muy importante. de si es mágico, de si es irracional, de si es H, de si es B. Me da igual esa cuestión. Lo que quiero es que si se puede sistematizar, se puede reproducir y podemos lograr una, digamos, comprensión, no juicio ontológico sobre el origen del fenómeno, no, es que viene de la dimensión no desconocida X, es que procede de una gracia de Dios. No voy a entrar en ese juicio, no me pertoca. Como científico no me pertoca y tengo que ser humilde, creo yo, para saberlo reconocer y ponerlo aquí en palabras. Entonces, mi sueño es el poder ofrecer una ayuda. Qué bueno. Y creo que, pues bueno, en esta intención no veo que haya nada malo. No, para nada, y me encanta ese enfoque, me encanta cómo ahora esta área un poco denostada y lo que algunos llaman pseudociencia, Sí. pues tú lo estás trayendo a este campo más científico y más serio. Bueno, Alex, Anova, un placer enorme estar aquí contigo y gracias por todo lo que has comentado. Ha sido un verdadero placer también conocerte a ti, bonita mía. Si alguien te quiere localizar, si alguien te quiere encontrar, ¿cómo lo pueden hacer? Me pueden encontrar en Twitter, @AlexScolaG, es mi nombre de usuario. También hay una imagen de mi perfil, o sea, se me reconoce. Soy activo en Twitter, para lo bueno y para lo malo. Y también estoy en Facebook, Alex Escola Gascón, y ahí también hay una foto de mi perfil y quienes deseen contactarme, pues lo pueden hacer a través de eso, o si consultan o están interesados en consultar mis publicaciones científicas, que vayan a mi perfil de ResearchGate. Allí, a pie de página de cada artículo, está mi correo electrónico. O sea, lo pueden usar también para contactarme y de hecho me gusta contestar, me gusta corresponder y estar encantado de atender inquietudes o de... Súper. Muchísimas gracias, Alex. Gracias a ti. Siempre. Estos espacios son necesarios y tanto. Gracias.